Correaliza es una producción de Canis Limón. Existe un cuento de Jorge Luis Borges que se titula El Otro, donde el autor, es decir, Borges, ya anciano, se encuentra en Cambridge con una versión joven de sí mismo. Y durante su conversación, ambos dudan de la existencia real del otro. Es decir, el joven Borges cree que está soñando con su futuro y el viejo Borges cree que está rememorando su pasado. Y esta idea, la del doble, la del reflejo que nos confronta y nos define, es una de las obsesiones más antiguas de la humanidad. Lo vemos en el mito de Narciso, lo vemos también en el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, y el espejo, ya sea de agua o de cristal, no solo nos muestra cómo nos vemos, sino que nos obliga a preguntarnos quiénes somos. Nos devuelve una versión de nosotros mismos que a veces reconocemos y otras nos resulta ajena. Y entonces podríamos preguntarnos cuál es el espejo más fiel, cuál es el espejo más antiguo con el que ha contado la civilización humana. ¿Cuál es ese otro que ha estado sentado a nuestro lado en silencio durante milenios, reflejando quizás no nuestra apariencia, sino nuestra propia evolución? La respuesta no está colgada en la pared, la respuesta está muy probablemente echada a nuestros pies. La historia del perro es, en realidad, la historia de un espejo viviente, porque no se puede contar la historia del perro sin contar al mismo tiempo nuestra historia, la de la humanidad, porque en él, en el perro, hemos reflejado lo que somos en cada época. Piensa en esto. Cuando éramos cazadores, recolectores, el perro fue nuestra herramienta. Cuando construimos imperios, fue nuestro guardián. En la opulencia de las cortes se convirtió en un objeto de lujo, es decir, en un reflejo de estatus. Y en la soledad de las grandes ciudades de los siglos XX y XXI, lo hemos transformado en el reflejo de nuestras necesidades afectivas. Para entender la historia del perro, tenemos que mirarlo como miramos ese retrato de Dorian Gray para descubrirnos a nosotros mismos. Y ese es el viaje que me gustaría que hiciéramos hoy, recorriendo parte de la historia, no solo para entender cómo el lobo se convirtió en perro, sino para entender cómo al mirarlo, el ser humano se ha entendido a sí mismo a través de los siglos. Desde las cavernas hasta el cine, hoy te vengo a contar la historia de un espejo de 4 patas. Bienvenido. Yo soy Javier de la Rosa y me da mucho gusto darte la bienvenida a este podcast Correaliza, en el que más que salir de aquí obteniendo respuestas, me gustaría que salieras de aquí haciéndote preguntas. Y una pregunta que de un tiempo para acá yo me vengo haciendo es la siguiente. ¿Por qué nos empeñamos en llevar a un perro a nuestra casa por primera vez y en los casos más alarmantes por segunda, tercera o cuarta vez sin saber primero lo que es un perro? Y es que uno lleva a un perro a vivir a la casa y no parece estar consciente del compromiso a largo plazo que esto representa. Resulta que el perro se caga y se orina en la casa y eso nos sorprende y nos aterra. Vemos con cierto horror que el perro ha mordido las patas de un sillón o un par de zapatos y nos preguntamos qué es lo que está mal con el perro, porque la culpa es siempre del perro, naturalmente, y nunca nos detenemos a preguntarnos lo que podría estar mal con nosotros, como para llevar a casa a vivir a un animal del que no sabemos prácticamente nada. Incluso las preguntas más ñoñas, como ¿por qué el perro se llama perro?, parece que se escapan de los muros de nuestra pobre, diminuta, atiborrada, gris y aburrida mentecilla. Y si al escuchar esto te entró la curiosidad y te acabas de preguntar por qué el perro se llama perro, te puedo contar que el origen etimológico de la palabra perro es bastante debatible. No hay una certeza, pero la teoría más aceptada es la que presenta el filólogo Joan Coromines. Y Coromines sostiene en su diccionario crítico etimológico castellano e hispánico que la palabra perro comenzó siendo una onomatopeya, es decir, que deriva del sonido per,
que antiguos pastores utilizaban para llamar a sus perros, imitando o tratando de imitar el sonido de un gruñido canino. También hay un origen griego de la palabra perro que es frecuentemente descartado por la falta de evidencia, pero se sabe que en el siglo XVIII la RAE propuso que perro podría derivar del griego pir, que significa fuego, en alusión al temperamento fogoso de estos animales. Pero antes de que el perro tuviera este nombre y de que se le viera por el mundo moviéndose en la forma de un lobo, existió hace 55 millones de años el miasis, un híbrido entre perro y gato, por paradójico que esto pueda sonar, que luego de millones de años de evolución dio origen a animales como los felinos, las hienas y los cánidos, especialmente los primeros lobos. Tiempo después, y con los primeros asentamientos humanos presentes, entran en escena los lobos, que, según algunos autores, fueron quienes comenzaron a acercarse a las tribus humanas, tal vez en busca de los restos de comida que el hombre iba dejando cerca de sus campamentos. Y en algún momento de esa correspondencia entre lobos y humanos, que seguramente transcurrió a lo largo de varias generaciones, se terminó dando un ambiente de docilidad con algunos lobos que los llevó a paulatinamente perder su condición de salvajes y adaptarse a la convivencia con humanos. Todo esto influyó en que con el paso de los años la morfología de esos lobos fuera modificándose, es decir, una reducción en su tamaño, una reducción en el tamaño de la mandíbula y también una reducción en el tamaño del hocico. De esta manera, la aproximación entre los primeros perros y los primeros humanos que se dio hace unos 20.000, 30.000 o incluso hay fuentes que manejan un número como 40.000 años. Esto va a variar en función de la fuente que se consulte. Bueno, esta aproximación entre ambas especies posibilitó una alianza que trajo beneficios para ambos. Por un lado, los perros obtenían alimento, protección y un clan en el cual vivir, y los humanos se hicieron de un importantísimo socio y compañero para su principal fuente de sustento por aquellos tiempos, la cacería. Esto fue de vital importancia, ya que el perro podía perseguir a mayor velocidad y acorralar a la presa, permitiendo que el cazador pudiera ejecutar un disparo estático y más certero con su arco, flecha o cualquier arma o herramienta de cacería. Y digo que esto fue de vital importancia porque provocó que fuera más fácil para el hombre cazar. Con esto, aumentar su consumo de proteínas y garantizar una mayor efectividad en la reproducción humana, incrementando el número de individuos en los asentamientos. Y este es un ejemplo de la importancia que tiene el perro en la historia del hombre, no solo por ser el primer animal domesticado por él, sino también porque permitió que la población humana creciera. Y todo esto nos invita a pensar que ya desde entonces los perros eran considerados no solo como herramientas de trabajo o para cazar, sino también como animales de compañía. Como una idea secundaria, pero no menos importante, está la de la existencia del vínculo entre humanos y perros como un elemento antiquísimo, aunque actualmente sea un concepto bastante manoseado y que es más tratado como un elemento de distintas estrategias de marketing en redes sociales que como otra cosa. La importancia del perro en la vida del hombre primitivo, del humano prehistórico, también podemos verla plasmada en distintas obras rupestres, así como en distintas fotografías de entierros antiguos en las que nuestros ancestros eran enterrados con sus perros. Mucho tiempo después, ya en el año 1000 a.C., la cultura mesopotámica da cuenta de la alta estima en la que se tenía a los perros, no solo por su utilidad en las labores de caza, sino por ser animales ligados a las historias divinas. El perro domesticado aparece, por ejemplo, ya en la primera gran epopeya, que es un poema muy, muy extenso en el que se cuentan las hazañas heroicas de un personaje grandioso y en el que suele haber participación de lo sobrenatural, lo mágico o lo divino. La considerada primera gran epopeya de la historia es el poema de Gilgamesh,
y este incluye la presencia de los perros domesticados entre sus líneas. Y era ya tan grande el aprecio que tenían las civilizaciones del Oriente Próximo por los perros que contaban con los primeros profesionales de la salud animal, o sea, los primeros veterinarios. Y de estos veterinarios había 4 tipos, cada uno con funciones definidas. Estaban, por ejemplo, los que se dedicaban al análisis de la orina de los animales. Estaban, por otro lado, los que analizaban el comportamiento. Teníamos también a los que trataban con medicina de la época y rituales las enfermedades que los perros pudieran tener. Y estaban, por último, los cirujanos. Pero en Egipto es donde se comienzan a dar algunos elementos más interesantes. Por ejemplo, los egipcios se caracterizaban por convivir con sus perros puertas adentro, es decir, los dejaban pasar a la casa como si fueran un miembro más de la familia. También, por distintos registros, se sabe que los egipcios ponían nombres propios a los perros. De hecho, existe una muy curiosa pintura mural que data del 3000 a.C., donde ya se podía ver a un grupo de perros siendo llevados por lo que parece ser un paseador, que los lleva con correa, y en el collar de uno de los perritos puede leerse el nombre Valiente. Incluso en el Museo Egipcio del Cairo es posible ver en exhibición collares de perros de varios colores en los que se han escrito nombres como el Buen Pastor, Viento del Norte o el Loco. Se sabe también que entre las atenciones que recibían los perros por parte de sus dueños, pues estaban los baños, los cepillados, una buena alimentación, e incluso se les enseñaba a los perros a no beber agua del río Nilo para evitar que fueran tragados de sorpresa por algún cocodrilo. Hay registros de que desde entonces había espacios dedicados al juego y al paseo con perros. Incluso algunos dueños le encomendaban la educación de sus perros a educadores caninos que ya contaban con su propia organización sindical. Se contaba también en el antiguo Egipto con leyes que protegían a los perros de cualquier tipo de abuso, y los infractores podían recibir penas por azotamiento. Se prohibía también molestar a los perros callejeros, lo cual paradójicamente trajo problemas porque en algunas ciudades esto tuvo como consecuencia la propagación de enfermedades como la rabia y brotes de pulgas. El historiador griego Heródoto visitó en el siglo V a.C. Egipto, y de su visita narra cómo era despedirse de un perro cuando fallecía. Según cuenta, todos los habitantes de la casa se rasuraban el pelo de la cabeza, las cejas y el resto del cuerpo en señal de luto. Y si sus posibilidades económicas lo permitían, momificaban al perro. Y tanto perros de faraones como los del resto de la población podían recibir una ceremonia fúnebre en el templo de Anubis en Saqqara, ya que el dios de la muerte era Anubis, a quien se le representaba como un hombre con cabeza de perro negro. Asimismo, en la antigua Roma, los perros jugaban un papel importante también, y la muestra de esto la podemos encontrar en algunos mosaicos que contienen imágenes de perros con frases como "cuidado con el perro", o en los registros arqueológicos que dan cuenta del uso de perros molosos en enfrentamientos con otros animales como tigres u osos, o para dar muerte a los condenados frente a una amplia audiencia en anfiteatros como el Coliseo romano. También se les colocaban piezas de cuero grueso como protección para usarlos en batallas, a fin de amedrentar a los caballos y derribar a los jinetes. Y en Grecia existen elementos que quedan como registro de la importancia de los perros. Un ejemplo de esto son los ritones, con forma de cabeza de perro. Un ritón es un recipiente ceremonial para contener líquidos, particularmente en aquel tiempo agua y vino. O, ¿qué tal Argos, el perro de Ulises en la Odisea? Ulises, luego de estar perdido por casi 20 años por el Mediterráneo, vuelve a Ítaca con una apariencia tan envejecida y desgastada que nadie lo reconoció, hasta que Argos, su perro, fue el primero en reconocer al rey de Ítaca, para fallecer unos instantes después, porque Argos era ya muy viejo y lo único que lo mantenía con vida era el deseo de volver a ver a su amo.
¿O qué tal la influencia de los perros en la filosofía occidental? Pensemos en los perros que acompañaron al filósofo Diógenes, cuya corriente de pensamiento, el cinismo, tiene mucho que ver con el mundo canino, ya que el origen de la palabra cinismo y que se relaciona con el adjetivo cínico tiene que ver con un lugar a las afueras de Atenas donde enseñaban los cínicos, que era el gimnasio de Sinosarges y que significa perro blanco veloz. Y ahí se enseñaban las ideas que conducían a llevar una vida muy modesta, parecida a la de los perros. Y Diógenes vivía casi como un perro, en un barril en la calle, compartiendo su alimento con los perros y haciendo sus necesidades en público como uno más de la manada. Se habla también de Peritas, el perro de Alejandro Magno, en honor al cual el conquistador fundó la ciudad de Peritas, aunque se desconoce actualmente su ubicación. En Grecia también, Aristóteles argumentó que ya que la naturaleza no hace cosas en vano, el propósito de los animales como organismos inferiores era servir de alimento o como ayuda para el trabajo. Algunas otras corrientes filosóficas como el estoicismo o el neoplatonismo negaban que los animales tuvieran la facultad de pensar, de aprender o de tener ideas. Pitagóricos y platónicos sostenían que los animales no tienen alma y que son más bien repositorios de almas humanas reencarnadas, mientras que los cínicos argumentaban que los animales, en particular los perros, son superiores a los humanos en varios sentidos. Y durante la Edad Media, muchos teólogos promovían que se separara la vida humana de la vida animal, por lo que no hubo una gran consideración hacia los perros en este periodo, aunque seguían formando parte de las actividades de caza, y la caza era una actividad muy importante, tan importante que así quedó plasmado en múltiples obras de arte. En distintos reinos y condados europeos existían legislaciones que castigaban a quienes pudieran afectar a los perros o a sus dueños. Por ejemplo, en la Salamanca del siglo IX se castigaba fuertemente a los agresores de galgos por ser animales necesarios para la caza. En algunos casos se castigaba a quien fuera sorprendido robando perros, obligándole a besar en público el trasero del animal, y en caso de negarse se le obligaba al infractor a pagar una multa. No muy distinto a cómo ocurre actualmente, la tenencia de perros representa una fuente de estatus y a mayor número de perros, siempre que estuvieran bien cuidados, simbolizaban cierto nivel económico del dueño a los ojos de la sociedad feudal. Pero esta poca consideración hacia los perros cambió a partir de San Francisco, California, no, San Francisco de Asís, quien promovió que a los perros se les viera como animales consagrados por Dios y odiados por el demonio debido a su lealtad. Como consecuencia, comenzó a relacionarse a los gatos con la presencia del diablo. Además de San Francisco de Asís, otro personaje relevante durante el medievo asociado a los perros fue San Roque, quien fue supuestamente un peregrino que viajó a Roma durante el primer brote de la peste e iba curando a las personas hasta que inevitablemente se contagió y tuvo que retirarse a una cueva para no contagiar la enfermedad. Se dice que a menudo era visitado en la cueva por un perro que en su hocico llevaba pan para alimentar a San Roque y que además se quedaba a lamer la piel del santo para tratar de curarle. Otro santo muy renombrado de la época fue San Cristóbal, que era representado con el cinocéfalo, no confundir con el cinéfilo. El cinocéfalo era más bien un hombre con cabeza de perro, gracias a un relato griego en el que se describía con afán obviamente despectivo a los habitantes del norte de África como gente con cara de perro. Con todo esto, San Cristóbal fue relacionado con el dios egipcio Anubis, que ayudaba a los viajeros a cruzar del mundo de los vivos al mundo de los muertos, y a San Cristóbal se le atribuyó el mismo don que a Anubis, que era guiar y proteger
a los viajeros en su ruta, y esto le valió a San Cristóbal el convertirse en el santo patrono de los conductores en carretera. Otra muestra de la importancia de la presencia de los perros en el medievo fue la creación de una de las órdenes religiosas más importantes, la Orden de los Dominicos, cuyo nombre se relaciona con los perros gracias a un juego de palabras, porque si bien su fundador fue Santo Domingo de Guzmán, también se les llamaba los Dominis Canis, los perros de Dios, por ser durante la Inquisición quienes protegían el mensaje de Cristo frente a las herejías, como protegería un perro pastor a su rebaño. Por otra parte, en el valle de Aosta, muchos peregrinos que cruzaban la ruta entre Italia y Suiza se ponían en peligro durante el invierno por la abundancia de nieve en el camino y otras desventajas meteorológicas. Ante esto, un monje cistercense llamado Bernardo de Mentón fundó un hospicio para guarecer a los viajeros, y al enterarse de esto, un noble de la zona le regaló a Bernardo unos perros corpulentos, peludos y de ascendencia ligada a los perros molosos. El santo entrenó a sus perros en labores de rescate, y la popularidad llevó a los perros a adoptar en su raza el nombre de San Bernardo. Y ya en la época moderna, marcada por el descubrimiento de América, el perro fue considerado nuevamente como animal de compañía, y en algunos casos se criaban perros para que en algún momento fueran regalos diplomáticos entre casas reales. Los perros estuvieron presentes también en las representaciones artísticas de los siglos XVI, XVII y XVIII, siendo una de las más famosas el retrato de Carlos V, hecho por Tiziano, o Las Meninas de Diego Velázquez, en donde se incluye a Salomón, un mastín de la familia real. Es importante mencionar que después del siglo XVI, gracias a la evolución de las armas de fuego, el perro de guerra fue desapareciendo en toda la Europa de la época, y pasaron a tener otros roles como perros guardianes, o quizás para desempeñar labores de mensajería. Durante el periodo de conquista del continente americano, se emplearon perros para la defensa y ataque por parte de los europeos. Se integraron perros como galgos, dogos o mastines, y si bien en América ya existían los perros, las razas que poseían los indígenas no se comparaban en tamaño y en fiereza. Algunos documentos redactados por Colón dan cuenta de que él no iba a ningún sitio en América sin su escuadra de perros. Otros relatos, igual de interesantes a la par de crudos, los podemos encontrar en cronistas como San Bernardino de Sahagún, que contaba que a los perros de los europeos les duraba un indio vivo lo mismo que él se tardaba en rezar un credo. Se relata también que a los presos se les daba la oportunidad de recuperar su libertad, haciéndoles combatir contra un grupo de perros. Pero ya fuera que el preso, armado con un palo, fuera ganando la batalla, se introducía en el proceso a un perro más experimentado que sabía lo que tenía que hacer, y por medio de su ejemplo instruía al resto de los perros. Una situación de contagio emocional y aprendizaje por observación, así como de facilitación social entre perros. En el Japón de los siglos XVII y XVIII se otorgaron grandes muestras también de consideración a los perros. Se destinaron recursos del imperio a construir refugios para perros, y se decretó que los súbditos debían cuidar y proteger a todos los perros, fueran estos vagabundos o no. Así como también se dictaminó un censo perruno, se otorgaban sepulturas dignas a los perros, y se establecieron ayudas para encontrar a los perros extraviados. Fue en la Edad Contemporánea, que para algunos autores comprende desde la Edad Media hasta nuestros días, que hubo un gran interés por la ciencia en los perros. Fue en este periodo que se investigó su origen y se estableció su taxonomía. Se hicieron progresos en la medicina animal, y como hemos visto a lo largo de este recorrido, los seres humanos han intentado incorporar a los perros, según sus características, a varias tareas cotidianas. Y si el perro que tienen en mente no existe, pues se lo inventan. Así lo hizo en el siglo XIX
el recaudador tributario alemán Karl Friedrich Dobermann, quien, harto de las agresiones y los asaltos en sus trayectos, decidió conseguir un perro que lo defendiera y, haciendo uso de sus conocimientos como criador de perros aficionado y con la progresiva unión de las razas Rottweiler, Dogo alemán, Braco Bermano y Manchester Terrier, surgió el Doberman. En este periodo se comenzaron a crear las primeras sociedades protectoras de animales y las muestras artístico-creativas que dan cuenta de la importancia del perro en sociedad no estuvieron ausentes. Tal es el caso del escritor francés, autor de Los Miserables, Victor Hugo, quien, además de dedicar y publicar poemas escritos para su perro Pondo, fue, en su momento, presidente de una de estas primeras sociedades protectoras de animales. La escritora Virginia Woolf, luego de 8 años de vivir con su perra cocker Pinva, y tras haberla perdido, le dedicó la obra Fluss, la biografía de un perro, que trata de la vida de una poetisa vista a través de los ojos de su cocker. El poeta inglés George Gordon Lord Byron, a quien se atribuye la frase "mientras más conozco a las personas, más quiero a mi perro", dedicó un epitafio a su perro fallecido Poison, que dice: "Cerca de aquí yacen los restos de una criatura que fue bella sin vanidad, fuerte sin insolencia, valiente sin ferocidad, y que tuvo del hombre todas las virtudes y ninguno de sus vicios". Pablo Picasso tuvo un perro salchicha llamado Lump, y Picasso pintó a su perro en el fondo de un plato sopero, firmando la obra y convirtiendo el plato en una obra de gran valor. Fue el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, el primer mandatario de ese país que se dejó fotografiar con su perro, y que además lo hizo para una fotografía oficial en la que aparece con su mestizo Fido sobre sus piernas. Podemos hablar también de Martha, la ovejera de Paul McCartney, a quien dedicó la canción Martha My Dear, que aparece en el álbum blanco. Durante el siglo XX, el perro siguió vigente en las grandes guerras, desempeñándose como perros rescatistas, transportistas o mensajeros. Han seguido surgiendo más manifestaciones artístico-creativas que tienen a los perros como el punto central. Y en cuanto a su lealtad, la lealtad de los perros, podemos decir que el sentido de lealtad que poseen los perros es quizás uno de sus aspectos más fascinantes. Y aunque los seres humanos no siempre nos hemos portado del todo bien con ellos, quizás por el contexto social que se vivía en cada una de estas épocas, actualmente creo que somos más los que queremos lo mejor para nuestros perros. Les recuerdo que mi nombre es Javier de la Rosa y como soy un masoquista semiprofesional, tengo una cuenta de Instagram en la que me pueden encontrar como Canis Limón. Correa Lisa es una producción de Canis Limón y de mí no vuelven a saber hasta que nos volvamos a escuchar. Adiós.